Un poquito de contratiempo, tuvimos dificultades técnicas, ahí una disculpa a todos. Todavía, acuérdense que tengo resistencia con esto de la tecnología, pero ya lo vamos rompiendo. Es la segunda vez que hacemos esto. Estoy muy contento en este día sumamente lluvioso para la gente que está en Monterrey. Parece que se está cayendo la ciudad, ¿no? Entonces, ahí van a escuchar truenos, ladridos de perros y de todo un poco, porque la lluvia está muy fuerte. Y bueno, si me dejan de ver, ya saben entonces que se me fue la luz también, porque viene muy bravo esto. Hoy vamos a hablar del miedo. Ese es el tema del día de hoy. Cómo prácticamente nos puede partir en la madre el miedo. ¿Por qué? Porque es como una fuerza que vamos a explicar cómo funciona. Lo voy a explicar científicamente por qué lo tenemos. Es como una fuerza que nos impide ser quien queremos ser. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Santana, un gran amigo desde Tampico, Tamaulipas, un gran doctor que lo conocí hace 2 años. Hemos hecho una muy buena relación de amistad y desde hace un año queríamos hacer esta transmisión en vivo y tengo que confesar que es mi culpa porque no lo hemos hecho. Tengo que confesarlo por mi resistencia a las redes. La típica de lo vamos dejando para después, ¿no? Ya la siguiente semana, el siguiente mes, tengo mucho trabajo ahorita y pretextos y pretextos y pretextos. Entonces, bueno, los quiero presentar con el doctor Santana. Miguel, ¿andas por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Saludos desde Tampico a todos ustedes. En esta ocasión, pues desde el consultorio aquí en clínica, en mi clínica, que bueno, yo soy médico cirujano de columna, soy médico ortopedista, si bien radico en Tampico, pues tengo ahí unos orígenes medios ambiguos. Soy originario de Tamaulipas, estudié en Monterrey, Nuevo León, soy egresado de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León, y bueno, también eh, felizmente ahora radicando en Tampico. No sé si se esté viendo el video, Fer, que nos estás apoyando por ahí, eh, pero bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, sobre todo, Gera. Y qué padre poder hablar contigo después de este año de estar planeando la reunión y de poder estar hablando sobre el miedo. Ya ves que estuvimos en las charlas TED aquí en Tampico hace un año, en febrero de hace un año, y ambos hablamos sobre el miedo, ¿no? El tuyo desde el sentido o desde el punto de vista antropológico y el mío desde el punto de vista como médico, cómo vemos que los pacientes van enfrentando el miedo y cómo son sus diferentes reacciones, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que vamos a explicarlo el día de hoy. Y aquí sí quise traer un doctor porque él sí sabe. Ustedes saben que siempre estoy hablando del miedo. Quise traer a alguien que sí sabe de este tema. Acuérdense también que soy médico frustrado. Pues siempre quise estudiar medicina y nunca me animé por ahí. Vamos a explicar un poco el miedo. Primero, acuérdense que una de las grandes ventajas de cuando entendemos una situación es que es como ponerle pies y ponerle cara al enemigo, por así decirlo. Es entender qué es lo que está pasando, porque todos sentimos miedo por el simple hecho de ser humanos. Esta es la parte que tenemos que entender. Vamos a partir del primer punto. Esta es la base para entender el miedo, el primer punto que hay que entender. Lo único a lo que le tenemos miedo nosotros, los seres humanos y cualquier animal, lo único a lo que le tenemos miedo es a la muerte. Va a sonar medio extraño. Claro que no, hay gente que le tiene miedo a hablar en público, que eso no mata, o hay gente que le tiene miedo a, no sé, miedo social de estar hablando con alguien, o miedo a conducir, o miedo a muchas cosas, miedo al éxito, miedo al fracaso. ¿Qué tiene que ver esto con la muerte? Vamos a entender que el miedo es un instinto natural, es un instinto de supervivencia que el cerebro reacciona en cualquier momento en donde el cerebro, desde una parte inconsciente, considera que estamos siendo amenazados, donde dice las posibilidades de morir están creciendo, las posibilidades de morir son altas. Entonces nuestro cuerpo experimenta un cambio fisiológico con el instinto de huir. Es el famoso instinto de la huida, que lo tienen las cebras, lo tienen los perros, lo tienen los leones, lo tienen los conejos, los gatos. Esta es una cosa sumamente de los mamíferos y de los animales en general. Entonces es importante entender y vernos como animales, a los seres humanos, porque
nosotros seguimos teniendo estos instintos de huida cuando el cerebro considera que hay un peligro. Si nosotros vemos como mecanismo de supervivencia el miedo, es una ventaja para la supervivencia. Hay momentos donde nos sirve tener miedo. Por ejemplo, si yo voy caminando por la selva y de pronto me sale un león, me sale un tigre, el mismo miedo es lo que me va a orillar a buscar un lugar seguro. De hecho, nuestro cuerpo experimenta muchísimos cambios. Por ejemplo, el sistema nervioso central se adormece para no sentir dolor, por ejemplo, cuando estamos bajo los efectos de la adrenalina, que es la hormona asociada al miedo. Podemos ser capaces de correr a mayor velocidad, podemos cargar cosas con mayor peso, porque el cuerpo es como dice, el cerebro dice, ahorita no me importa si me quiebro una pierna, no me importa si me disloco un hombro, lo que sea. Ahorita hay que llegar a un lugar seguro. Si lo vemos desde esta manera, desde esta perspectiva, es una ventaja para la supervivencia. ¿Cuál es el problema? Es que el ser humano, nos tenemos que remontar un poco la historia. Nos tenemos que ir como a 60.000 años atrás, la época de las cavernas. En esos tiempos, uno de los grandes conflictos que había es que si tú analizas al ser humano como una especie en combate, somos muy débiles. Por ejemplo, imagínate yo peleando contra un oso, contra un leopardo, contra un tigre. Nosotros los humanos no tenemos la suficiente fuerza, ni la suficiente velocidad, ni el olfato, ni la vista. Los animales nos hacen garras cuando peleamos contra ellos. Entonces, ¿por qué el ser humano pudo sobrevivir hace 60.000 años cuando había demasiados animales salvajes? ¿Qué es lo que nos permitió? Y podrás pensar, bueno, pudimos sobrevivir gracias a nuestra inteligencia, podrás pensar. Pero no es del todo cierto. De hecho, existían muchas especies pensantes, como el neandertal, como el cromagnon y otras 7 especies. Eran 9 especies pensantes en esos tiempos y todas ellas se extinguieron por la razón que eh, a pesar de ser inteligentes, de poder estudiar al animal, de poder hacer trampas, de poder hacer cosas, como quiera éramos vulnerables porque somos muy débiles en cuanto a fuerza y nos mataban los animales. ¿Cuál fue la ventaja del ser humano? ¿Por qué nosotros ganamos en esta carrera de la supervivencia? Porque no solamente somos inteligentes, sino porque aparte nos movíamos en grupo, que se le llama tribu. Entonces, le voy a llamar la manada, porque tribu, a veces me imagino gente como danzando alrededor de la fogata, entonces lo voy a llamar manada para este sentido animal. Y la ventaja es que nos agrupábamos y cada ser tenía como una tarea en específico. Había un cazador, un recolector de frutas, alguien que vigilaba en la noche, alguien que hacía trampas, alguien que hacía armas, pieles, etc. Todos tenían un rol. Pero el ser humano era muy cruel en esta época. Hace 60.000 años, básicamente equivocarse te costaba la vida. ¿Por qué? Primero, porque un error podría matar a toda la tribu. Y segundo, porque el humano era tan cruel que nos expulsaban de la tribu. Si yo era el cazador y no traje la comida, si yo era el encargado de hacer las pieles y no conseguí las pieles, si yo era el encargado de hacer las armas y no las había hecho correctamente, me expulsaban de la tribu. Y en ese momento, el ser humano siempre se moría en soledad, ya sea de hambre, de frío, devorado por un animal. Entonces, genéticamente, por selección natural, por evolución, fuimos creciendo a tener un miedo natural a no pertenecer a un grupo social. Crecimos con un miedo natural a cometer un error. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, muchas personas a veces quieren hacer algo. Vamos a imaginar a alguien que está en un trabajo que lo detesta, por poner un ejemplo, y tiene un proyecto muy bueno, una idea para hacer un negocio. Renunciar al trabajo y hacer ese negocio, vamos a agarrar este ejemplo cliché, ¿no? Renunciar al trabajo y poner este negocio, no tiene en un estricto sentido que ver con la muerte. O sea, no por renunciar y poner un negocio de algo que yo quiero hacer, eso no automáticamente significa que me va a matar. El problema es que por estos miles de años de evolución, llega un momento donde el cerebro, desde una manera muy inconsciente, me gusta decir de una manera muy animal, empieza a decirnos todas las razones por las cuales eso no es conveniente. O sea, en lugar de decir qué buena idea, nos salimos del trabajo, vamos a ser felices, vamos a poner este nuevo negocio y nos va a ir bien,
el cerebro, disculpen mi palabra, pero empieza a arrojar toda la mierda. Así me gusta decirlo para hacerlo fuerte. Entonces te empieza a decir, ¿cómo te vas a salir del trabajo? Si no te sales del trabajo no vas a tener la plata, no tienes la plata, no puedes comprar comida, no vas a poder educar a tus hijos, te vas a morir de hambre. Y empieza el cerebro porque sigue estando en esos, como si estuviéramos hace 60,000 años. Sigues teniendo esas ideas. Y cuando tú decides, bueno, voy a empezar mi negocio, sé cocinar muy rico y voy a poner unas empanadas y las voy a vender, el cerebro, en lugar de decir qué buena idea, claro que sí, cuando cocinamos muy rico, va a empezar a decir, ¿y quién te las va a querer comprar? ¿Qué van a pensar los vecinos de que eres un profesionista y ya estás vendiendo empanadas? Y empieza toda la mente, porque si cree que el vecino nos va a expulsar de la manada, el cerebro sigue creyendo que se lo van a expulsar y se va a morir de hambre, de frío, devorado por un animal. De hecho, hay un estudio que lo hizo el Trinity College de Londres, en la Universidad de Antropología, donde pusieron a diferentes personas a experimentar el miedo al hambre, o sea, alguien que está varios días sin alimento, gente que está al borde de la hipotermia, que es como esa parte de morir de frío, gente que está frente a animales salvajes, que está experimentando ese tipo de miedo, y las zonas que se activan en el cerebro, las áreas que se activan del miedo, son muy similares a las áreas que se activan cuando sentimos vergüenza. De hecho, el antropólogo Robin Dunbar dice, probablemente la vergüenza, la pena, cuando te levantas al día siguiente, hiciste una estupidez en la noche porque estabas borracho, por ejemplo, la cruda moral. Jamás nos ha pasado eso. A mí nunca, porque pues uno que no toma, ¿verdad? Dice él, si lo analizamos, es como un miedo todavía de morir porque hiciste mal algo en la sociedad y te van a expulsar. Entonces, este es el funcionamiento del miedo y estamos inmersos en miedos que la mayoría de las veces, no tengo el dato, pero puedo asegurar el 90% de las veces, en realidad no tiene nada que ver con la muerte. O sea, no es un león persiguiéndome o una persona poniendo una pistola en la cabeza y empieza a limitar a las personas. Pero lo único malo de estar hablando con un doctor es que ya veo la mirada crítica de que si No, estoy no, para diciendo nada, lo güey. cierto o no, no te creas. Entonces, esa es la explicación de por qué surge el miedo. Y me gustaría pasar a la parte clínica, la parte más interesante. No, no, al contrario, es bueno ver antropológicamente qué es el miedo. Yo no lo había visto tan así, tan como una, todo es el conservar la vida, porque no lo dimensionamos. Vemos, por ejemplo, en la actualidad que todos tenemos miedo a contraer el COVID-19, que es la enfermedad de moda, que es lo que nos está afectando en la actualidad y que todo el mundo tiene cierto temor. Si vemos la magnitud del problema, sin demeritar todo lo que está sucediendo, la cantidad de personas afectadas hasta este momento sigue siendo un porcentaje menor. El problema es que un porcentaje menor de, esta, de este grupo de personas va a perder la vida. Y aunque digas, bueno, es que la posibilidad de que yo la pierda es del 1 o del 2 o del 3 o del 9%, como se manejan las cifras en México, este, sigue siendo una probabilidad. Y ante la probabilidad, lo mejor, pues, es tener dos reacciones. O me aíslo, realmente me cuido, me guardo en mi casa y digo, vamos a hacer lo que nos está diciendo las autoridades, o hago todo lo contrario. La primera respuesta sería una negación, ¿sí? Entonces, si yo tengo la negación a que tengo este problema y digo, no pasa nada, como muchísimas otras personas también lo están haciendo, simplemente digo, bueno, esto es un invento del gobierno, es un invento de Trump contra China porque Huawei, y empezamos con teorías de conspiraciones y fue un laboratorio en China. Realmente eso está completamente fuera de nuestro alcance y el miedo sigue estando presente en la comunidad y sigue estando presente en las reacciones que estamos teniendo todos los días, ¿sí? Hablando específicamente del miedo, recuerdas que platicábamos de esto aquí en TEDx en Playa Miramar y en estas conferencias, pues yo hablaba sobre el miedo en la salud, el miedo que nos inculcan, incluso tú ya te fuiste a la edad de las cavernas y tienes mucha razón porque ese es el origen, pero nosotros antropológicamente viene desde las cavernas, un sentido o un instinto de supervivencia, pero nos lo inculcan culturalmente, incluso la mamá cuando le dice al niño,
pórtate bien o te va a inyectar la enfermera o te va a inyectar el doctor. No salgas porque te va a robar el robachicos o va a venir el coco en la noche si no te duermes. Entonces, también culturalmente nos ponen muchas limitantes y nos educan con cierto miedo. Hay que tenerle miedo a Dios, o en algunas cuestiones religiosas, o hay que tenerle miedo a papá, porque si no haces las cosas bien, va a llegar y te va a castigar. Entonces, pues el miedo está inmerso en la cultura también y lo estamos viendo todos los días. Yo lo veo con mis pacientes cada vez que vienen aquí, que vienen a tratarse conmigo y que traen un problema que yo me dedico principalmente a la cirugía de columna vertebral. Y los pacientes que vienen muchas veces dicen, no, es que no quería venir porque si vengo ya sé que me va a decir que necesito una cirugía. Bueno, si ya sabes que necesitas o si tienes la idea y aún así prefieres no buscar la ayuda con el temor de que te vayan a decir lo que tienes que hacer, pues lo mejor, yo creo que también empezamos a evolucionarnos, no sé qué opines tú, pero empezamos a evolucionar como humanos a partir de que enfrentamos ese temor, que decidimos ir en contra de esa bestia que le tenemos miedo, pero que sabemos que tenemos que hacer dos cosas, o huimos o atacamos. Y como médico, mi paciente tiene que hacer dos cosas, o toma la decisión de tratarse y hacer lo correcto, o simplemente sigue en la negación y sigue en su casa, pero con un riesgo mayor porque al final se puede complicar. Entonces aquí el problema es qué hacer con ese miedo en la actualidad, que todos tenemos, que vamos a enfrentar una situación de miedo al menos una vez en la vida, cuando tengamos que decir o estar a punto de morirnos, o muchas veces en la vida, si eres una persona temerosa, si vives con este temor y este miedo constante, y que bueno, ahí ya viene la parte de la psiquiatría con las fobias y todo esto que puede llegar a tener las personas, ¿no? Sí, de hecho las fobias es algo muy interesante porque, como tú dices, es del campo de la psiquiatría, pero es muy interesante porque, por ejemplo, yo tengo fobia con las cucarachas. Es una de mis No me fobias. digas eso. Ajá, es una de las fobias muy fuertes que tengo, ya mucho más controlada, pero Entonces, ni te digo lo que hacía yo con las cucarachas. no, por favor, menos en vivo, por favor. No, no te creas. No, No, lo que pasa es que tengo un muy buen amigo, bueno, mi primo, perdón, tengo un primo que se llama igual que yo, Miguel Ángel Santana, es pintor además, es la parte artística de los Santana, y mi primo desde la preparatoria que vivíamos juntos en Monterrey precisamente, ahí en Mitras Norte, él le tenía fobia a las cucarachas, le tenía que ir y matarlas porque él saltaba una silla cuando veía una cucaracha. Entonces, alguna vez me di el gusto de matarla de maneras que ni te cuento porque vamos a salir aquí mal, y enfrente de él, pero a final de cuentas, ¿qué haces tú para vencer ese miedo? Fíjate, lo interesante viendo de una fobia es que cuando una fobia, o en este caso las cucarachas, y como pues, existen muchos tipos, ¿no? A las arañas, a las serpientes, a la oscuridad, al encierro, existen muchos tipos de fobias. A pesar de que una persona conscientemente, y eso lo explicaba la vez pasada que también tuvimos en vivo hablando del estrés, a pesar de que conscientemente yo sé que no hace daño ese animal, yo reacciono como si fuera algo que me pudiera matar, porque cuando yo tenía 3 o 4 años, entró una a la casa, mi familia, mis hermanas, mi mamá gritan, corren, ¿y qué pasa? El cerebro del niño dice, pues si mis figuras de supervivencia que me protegen corren ante este animal, pues evidentemente este animal debe de ser peligroso. Y eso se registra en el cerebro. Yo racionalmente puedo saber que no hace nada, pero la reacción instintiva es vamos a huir de aquí. Se libera la adrenalina y tengo que correr. Este ejemplo lo pongo por como lo que dices, cómo podemos desde niños incluso ir agarrando miedo a muchísimas cosas que no son potencialmente mortales. También por todas esas tonterías, te va a llevar el coco, si sigues llorando te voy a dejar aquí en el supermercado, van a pasar por ti, viene el policía por ti. Entonces de niños nos van metiendo el miedo culturalmente, miedo, 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 miedo. Que ya hasta las personas tienen miedo a muchas cosas. Tenemos una resistencia enorme para lograr, para hacer algo que queremos, como mencionaba con esta palabra fea de mierda, que lo dije, de cómo el cerebro ni siquiera nos apoya cuando queremos intentar o empezar algo
es como, no lo hace por gacho el cerebro, es como la manera en que te quiere proteger y decir, ¿para qué gastamos energía innecesaria a algo que lo más probable es que te vaya a ir mal? ¿Qué se puede hacer con el miedo? Lo voy a explicar porque también el punto no nada más es explicarlo, es compartir algunas soluciones que pueden funcionar. Lo voy a explicar desde mi campo. Después, Miguel, desde la medicina, ¿qué le recomendarías a alguien que está teniendo mucho miedo ahorita? El primer punto que es fundamental, que ayuda demasiado, es entender que en realidad el miedo no es algo que te hace débil por sí mismo. O sea, tenemos esa imagen que el miedoso está mal, entender que es algo normal y que no está en nuestro control. Esta es una parte que tenemos que aceptar. Yo no puedo controlar sentir o no sentir el miedo. No lo puedo controlar. Lo que yo puedo controlar es mi reacción con él. Eso es lo que yo puedo controlar. Entonces, por ejemplo, también lo explicaba la vez pasada, a mí me da pavor hablar en público. Realmente me da muchísimo miedo. Entonces, vamos a hacer un estudio antropológico de qué me pasa cuando voy a hablar en público. De hecho, Miguel, te tocó antes de la TED, como estaba de nervioso, que había ahí como 600 personas viendo, yo empiezo a sudar, el corazón se empieza a acelerar. ¿Qué es lo que está diciendo el cuerpo? Es vámonos de aquí a un lugar seguro, nos vamos a morir. ¿Y qué tiene que hablar en público con morirse? Bueno, pues nos remontamos a 60,000 años, como lo explicaba. Es como el cerebro diciendo, te vas a exponer frente a 1,000 personas. El cerebro sigue creyendo que esta es mi tribu, donde si yo me equivoco, me van a expulsar y me voy a morir. O sea, no tiene lógica. No tiene lógica. De hecho, Robin Dunbar, que lo mencioné hace rato, también antropólogo, a este fenómeno le llama el fallo evolutivo, le dice él. ¿Por qué? Porque estamos consumidos por un miedo que lo heredamos de nuestros tatarabuelos, de ser expulsados por la manada y morir de hambre, de frío, devorado por un animal. Y ya no es cierto. O sea, a mí me puede ir horrible en esa conferencia. La gente me puede abuchar a coro, me puede correr de ahí y yo sigo vivo. No pasa absolutamente nada. Entonces, entender esto. Y esta parte está medio filosófica, medio extraña, pero entender que yo soy un ser consciente, esto es muy, muy filosófico, espero que Miguel no me vaya a regañar ahorita por salirme un poco de la ciencia, pero yo viéndome como un ser consciente, que yo soy un observador de lo que mis reacciones animales están generando. Yo me vuelvo el observador de este miedo primitivo que está en mi cuerpo. O sea, yo empiezo a sentir el miedo cuando voy a hablar en público y en lugar de decir, no, yo no nací para esto, no puedo hablar en público, vamos a inventar un pretexto, pasan estos pensamientos, ¿no? Y es donde digo, a ver, el miedo no me pertenece. El miedo está en mi cuerpo como una reacción primitiva. Es natural tener esto. Desde hace un año, por ejemplo, aquí que está Miguel presente, él me ha estado todos los días molestando que hacer esto de hablar en redes y también Katy que trabaja conmigo, que oye, vamos a subir videos a Facebook, Instagram, me da demasiado miedo, porque mi cerebro dice, te va a ver la gente va a opinar y si critican te van a expulsar de la tribu, te vas a morir de hambre, de frío, devorado por un animal, entonces empieza a generar toda esta resistencia, es entender que todo eso no me pertenece a mí. El cuerpo está experimentando el miedo y no está en mi control. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente para lidiar con miedo. Es decir, defines lo que vas a hacer, por ejemplo, que yo voy a dar esta conferencia en público, yo voy a empezar a subir videos en redes, yo voy a empezar a hacer las empanadas, lo que tú quieras. Todos saben, todos tenemos una cosa que sabes que tienes que hacer, pero te está deteniendo el miedo. Todos saben, todos tienen una. Todos tienen una idea, todos tienen un proyecto, todos tienen una relación tóxica que quieren dejar, todos tienen algo que quieren hacer hoy y no lo permites el miedo. Entiende que ese miedo está en tu cuerpo, no en tu ser racional. Vuélvete el observador de este miedo y acepta que no lo puedes evitar. Ese es el mayor consejo que yo le puedo dar a alguien para la forma de vencer el miedo. ¿Cómo lo ves, Miguel? Lo que sucede es que, bueno, si el miedo dominase, no haríamos nada en la vida. Si el miedo dominase, estaríamos todavía en las cuevas, estaríamos en las cavernas y no tendríamos ningún control sobre las cosas. El clima seguiría dominando también y entonces nadie haría nada y no habríamos evolucionado. Yo creo que de manera importante
insisto, en la parte evolutiva, el hecho de que hayamos vencido nuestros miedos nos ha llevado a cruzar los mares, nos ha llevado a la luna, nos ha llevado a crecer como sociedad. Yo te lo puedo decir incluso personalmente. Si yo tuviese muchos miedos, pues, yo seguiría en mi rancho. Yo soy originario del Barretal, Tamaulipas, ahí muy cerca de Ciudad Victoria. Y el hecho de que a mí, mi padre maestro y mi mamá comerciante me educaron de tal manera en que no veíamos los miedos, sino que había que dominar aquello, había que seguir adelante sin limitantes. Eso te ayuda también a seguir creciendo. Y vuelvo al planteamiento de hace rato. Culturalmente tiene mucho que ver la forma en que somos educados y la personalidad, que es así. No hay forma de cambiarla. La puedes modelar, puedes trabajar en ella, pero a final de cuentas es parte de ti. Tú no puedes cambiar la fobia que tienes, pero puedes trabajar en ella y puedes seguir adelante si tú dominas esa fobia. En mi caso, yo te puedo decir de las primeras experiencias de miedo, en mi pueblo había un río ahí muy cerca, el río Purificación, y la forma en que yo aprendí a nadar es que llegamos a la orilla, mi tío, el más pequeño hermano de mi madre, dijo, ¿quieres nadar? Sí, me lanzó al agua. Entonces, tampoco me dio mucho tiempo para decir Para sí, reaccionar. nado, no nado, ¿no? Otro de los recuerdos de temor de la infancia, también ahí en el río, en el pueblo, los chicos se subían a un árbol y se lanzaban desde el árbol y dices, bueno, sí lo hago. Y te subes al árbol y ya estando arriba dices, mejor me bajo, ¿no? Pero para bajarme era peor que para subirme. Entonces dices, no tengo de otra más que lanzarme del árbol porque si no, no puedo bajar por donde mismo. Y aunque lo intentes. Entonces, yo creo que importantemente en el miedo en general, en la forma en que reaccionemos a él, es, aunque no puedas dominar a lo que le tienes temor, si lo racionalizas un poco, si dices, bueno, esta cucaracha, yo sé que no me va a hacer nada, le tengo miedo, pero yo sé que no me va a hacer nada, entonces me va a ayudar el hecho de que yo entienda que la naturaleza de la cucaracha es muy diferente a la mía y que yo puedo dominar a ese insecto sin mayor problema. En mi caso, que yo podía lanzarme del árbol con el riesgo de hacer algo, pero si ya veo que 10 lo hicieron y no les pasó nada, pues el riesgo de que a mí me fuera a pasar algo pues también era menor. Y vuelvo a lo mismo, yo crecí en un pueblo, si el miedo me hubiera dominado, pues seguiría allá, que me encanta ir, que disfruto mucho ir, que voy y veo a mi familia con mucho amor y con mucho cariño, a mis amigos también, pero el hecho de que estés ya en otro lugar, pues es esto mismo, ¿no? Es el vencer el miedo y el poder trabajar con él. En mi caso, mis pacientes, lo que yo trato de hacer, ayudarlos para que venzan ese miedo, es aquí en la clínica, nuestro sitio se llama Clínica de la Columna, lo que hacemos es dar mucha información, ¿sí? Entonces, si vamos al ejemplo de la cucaracha, saber que esa cucaracha no te puede hacer daño, bueno, dar mucha información. En el caso de la salud, esa hernia que tienes en la columna, a estos riesgos, que normalmente los riesgos son mayores si no te operas a que sí te operes. Entonces, eso ayuda a que el paciente tome su decisión. Y aún así habrá muchos que la decisión que tomen será simplemente no hacer nada o evitarlo y seguir esperando en casa. Y se respeta esa decisión, porque ahí no puedes intervenir hasta que el paciente decide. O sea, los tiempos aquellos en los que el médico decía, te tienes que hacer tal cosa, y el paciente sin chistar hacía lo que tenían que hacer, ¿sí? Lo que le decía el médico que hiciera, eso ya cambió. En la actualidad, haces lo que crees conveniente que hagas, que tienes que hacer, firmas un consentimiento informado, porque las leyes cambiaron, se han ido modificando, y entonces firmas que estás consciente que lo que estás haciendo es con base a una información que te han dado, y entonces con esa información tú puedes tomar la mejor decisión. En mi caso, en la salud, yo lo que les recomendaría a los que nos están viendo es que se informen, pero hay que ser muy selectivos de dónde viene la información. Porque si la información viene del doctor Santana, puede estar sesgada hacia la conveniencia del doctor Santana. Pero si la información viene de una base neutral, de
de una publicación o de una segunda opinión, incluso de un segundo médico que te pueda ayudar cuando tienes dudas, entonces va a ser más fácil. Es muy bueno en medicina buscar una segunda opinión. Y soy defensor de eso desde que salí como cirujano de columna. Muchas veces incluso los colegas pues se incomodaban un poco porque, pues, ¿cómo es posible que estés promoviendo una segunda opinión? Pero ese es un derecho del médico, el poder darla, y también es un derecho del paciente el poder pedir una segunda opinión. Entonces, quien tenga miedo a lo que sea, puede buscar más información, solo que mi recomendación sería que sea muy selectivo de dónde viene esa información. Porque si bien es buena la segunda opinión de otro médico, cuando buscas la tercera, la cuarta, la quinta, pues terminas estando más confundido en tu haber y va a ser muy difícil que puedas dominar aquello que le tienes miedo. Si regresamos al ejemplo de la cucaracha, si tú dices, bueno, es que estudio un poquito y digo que la cucaracha no me va a hacer daño, pero si le preguntas a 5 personas diferentes, tal vez alguien más sea también que tenga esa fobia y entonces vas a escuchar más al que tiene algo similar a ti, porque te vas a identificar con él. Igual pasa en la medicina. El paciente que tiene mucho miedo a operarse y le pregunta a los vecinos, le pregunta a los tíos y va a escuchar muchísimas historias de gente que tal vez no conozcan, de gente que tal vez cambió la historia de persona en persona y lo que te llega a ti, ¿sí? No es muy apegado a la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado también de dónde obtienes esta información para que puedas, ahora sí, de una manera más consciente, sea el origen que sea este miedo, sea por la salud, sea por la economía, que ahí viene algo difícil en la actualidad, o sea del origen que fuese, tengas una mejor forma de tomar tu decisión. Ya no estamos en la caverna, ya no estamos en el corro o ataco, pero sí estamos en la época de la información en la que si me informo puedo tomar una mejor decisión. Y no decidir o no actuar con la víscera, sino decidir y actuar con el cerebro. No sé qué piensas tú, Gerardo. De hecho, a mí me impresiona mucho cómo la cantidad de información que se está manejando actualmente, por ejemplo, con todo el tema de COVID. Y me impresiona que el 70-80% de la información es falsa. Es impresionante eso. Es la primera vez que como que vivimos como una situación con esta magnitud, pero con las redes sociales. De hecho, me gustaría oír tu opinión, Miguel, de esto que voy a poner aquí en la Claro. mesa. Yo recuerdo hace 11 años, cuando estaba, por ejemplo, la pandemia de la influenza porcina, creo que es la A1, H1N1, una cosa así, ¿no? H1N1. La porcina, que fue cuando... H1N1, sí. Sí, esa mera. Fue en 2009. Puedo entender que son dos cosas totalmente distintas, COVID y la influenza. Puedo entenderlo perfectamente. Pero yo siento que influyó demasiado el hecho de que ahora nos tocaran las redes sociales, por el bombardeo de información que hay en las personas, que, que hace que haya una psicosis, hace que haya una paranoia de gente que apenas empieza a sentir pequeños síntomas y cree que ya se va a morir. No sé tú qué piensas al respecto de eso, que afecte que toda esta desinformación que hay, todos estos fake news que hay por todas las redes, y hasta las teorías conspiracionistas. Sí, lo que sucede también es que no aprendemos a buscar información de manera adecuada. Si yo me meto al Twitter, que el Twitter es bastante grilla, y quiero obtener una información, voy a obtener una información pues de muchas personas que están opinando, pero no significa que estas personas tienen un rango o un puesto que sea el adecuado para poder opinar sobre un tema. No significa que sean expertas, ¿no? De repente puede ser mi vecina que le encanta meterse al Twitter, o si buscas esta información en el Facebook, pues hay que tener mucho cuidado porque tampoco es el mejor lugar para obtener la información. Lo que tenemos que aprender nosotros es a poder discernir entre la información de calidad y la información que no tiene esa calidad. Y ahí es donde viene el problema mayor. Si nosotros creemos todas las cifras que dice el gobierno, ¿sí? Pero en lugar de eso, buscamos las cifras de la OMS, comparamos las cifras
de México con las cifras de otros países, pues vamos a poder tener una mejor calidad de información y poder saber un poquito más de lo que está sucediendo. Entonces, parte de esto es informarnos mejor, buscar bien las fuentes de esto que nos está llegando, y bueno, que no quede, porque escuché a Gerardo, porque escuché a Miguel, que estaban charlando y que decían tal cosa, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, ayer fui a casa, estamos por ahí arreglando un negocio de mi esposa, y estaba viendo a los albañiles sentados charlando, ¿no? Y llego yo y le digo, bueno, les empecé a hablar sobre la sana distancia, y en cuanto empecé a decirles sobre eso, pues empezaron a separar unos de otros. Mi intención no era generarles miedo, mi intención era decirles, tomen su distancia para que tengan menos posibilidades de un contagio. Cuando allá hablamos del tema específicamente, uno de ellos empieza a decirme sobre las teorías de que si se originó en un laboratorio en China, que si es Trump, que es lo que hablábamos hace un momento. Y en realidad esto es lo que piensan muchísimas personas, y hay que tener la paciencia, las personas que podríamos saber un poquito más, de poder explicarles y transmitir la información de manera adecuada, porque no hacerlo, pues colaboras el hecho de que haya una mala calidad de información y que al final de cuentas no ayudemos, no abonemos a que la gente pueda enfrentar este problema. Correcto. Pues bien, hemos estado explorando y aquí dialogando un poquito acerca del miedo, una de las condiciones humanas por default que tenemos. Y bueno, invitar a la gente que, que se anime en este momento, que se anime a hacer la conciencia de lo que se ha hablado para poder hacer una modificación en conducta. Creo que hay algunas preguntas, igual y pudiéramos empezar a responder preguntas de las personas. No sé si tengamos por ahí. O aquí no aparecen. Es que la primera vez que lo hago por Zoom, yo lo estuve haciendo esto por Webinar Jam y ahí me aparecían las preguntas y ahorita no Sí, sé bueno, si... aquí tenemos a Adriana Galeano, que hizo una pregunta, lo estamos viendo aquí, dice, ¿el miedo es diferente para niños y para niñas? Es decir, ¿tiene género? En estudios de ciudades seguras se consta que la percepción de ciertos espacios públicos da miedo a la mujer porque lo viven de manera diferente, tal vez más hostil e inseguro en los chicos. ¿Qué opinas tú? Pues mira, el miedo no distingue género, o sea, no es como que la mujer es más miedosa que el hombre. Creo yo que el hombre tiene como una condena que le imponen desde niño, especialmente nuestra generación hacia arriba. Creo que ha sido mejorando un poco, donde si eres miedoso estás mal, eres débil, no lo podemos expresar, no lo podemos aceptar, ¿no? Creo que tenemos un poco más como ese estigma, por así decirlo. Es parejo y bueno, sí debe haber ciertas tendencias de un tipo de miedos que le den más a la mujer que al hombre. Por ejemplo, una mujer va a tener por naturaleza o por instinto más miedo si empieza a tener algunos síntomas de gripa, por ejemplo, su hijo, que un hombre, no porque el hombre no quiere al hijo, sino por el instinto materno, ya por evolución, es más fuerte que el instinto paterno, ¿no? Entonces, sí debe de haber una diferencia entre los géneros, pero digamos que el miedo no distingue, o sea, no distingue entre hombre o mujer, es algo que vivimos todos. Ok, yo al respecto podría opinar que tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con el lugar en donde estemos, porque sí, culturalmente, si la chica ha sido objeto de agresión por el género masculino y ella se encuentra en un ambiente hostil, pues podrá presentar el miedo de una manera diferente, de reaccionar de una manera diferente, ¿no? En el aspecto en general, el miedo, todos tenemos miedo, solamente que hay personas que tienen más miedo que otras, y dependerá mucho de cómo se hayan educado, como el medio en el que hayan crecido. Y también la forma de responder a este miedo va a ser diferente. Una chica en la Ciudad de México, por ejemplo, que vaya en el metro, obviamente tendrá miedo a ser agredida o a ser acosada o a ser tocada, incluso muy diferente a una chica que esté, no sé, aquí en Tampico o en Monterrey y que se traslade en un coche propio. La forma de responder a este miedo pues va a depender mucho del entorno, creo yo, y también de la cultura.
En México, por ejemplo, la cultura es muy machista. Crecimos, al menos yo, crecí con películas de Pedro Infante en la que era muy bonito ver a que coquetease a todas las mujeres, pero que no podemos tolerar que nuestra pareja pueda coquetear a un hombre o siquiera saludar o sonreír. Entonces, tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con el lugar de origen y el lugar en donde te desenvuelvas. ¿Qué opinas tú, Gerardo? Sí, correcto. No, yo, o sea, sí, sí va a influir el origen, la familia, lo vivido, o sea, son demasiados aspectos lo que influye, pero es una condición, es un mecanismo de supervivencia que no distingue ni género, ni edad, ni... A mí me gustaría, déjame, a ver si les puedo compartir lo que estoy viendo yo en pantalla. Y me gustaría que vean o que me digan qué opinan sobre esto. No es lo mismo, por ejemplo, si yo les hablo de cirugía de columna y les presento esta imagen que estoy mostrando yo en el escritorio, si yo les hablo de cirugía de columna, le digo a una persona, ¿sabes qué? Te tienes que operar de la columna. Y lo primero que hago es mostrarte esta imagen. No sé si se esté viendo, creo que sí, ya se está viendo. Y te digo, bueno, necesitas una cirugía. Y esta es la que necesitas, pero como puede que quedes bien, puede que quedes mal. ¿Sí? Y obviamente la primera impresión va a ser de rechazo, la primera impresión, porque es lo que yo vivo con mis pacientes, va a decir, esto es demasiado, no me gustaría ser abierto de esta manera, no me gustaría exponerme a esto, y menos si no me garantiza, porque además no podemos utilizar y no debemos utilizar la palabra garantía, pero si me dice, puede que quede bien, puede que quede mal, la posibilidad es muy alta, y obviamente esto me va a generar miedo. Pero si el médico que tengo frente a mí me dice, bueno, la cirugía que te voy a hacer es una cirugía muy necesaria porque si no te la haces tienes una complicación mayor. Y la posibilidad de que se complique si no te haces esa cirugía es esta y esta, y los riesgos son tales. Y entonces primero te informo, y si además de eso, en lugar de enseñarte esa herida tan grande, te muestro esta herida que estamos viendo aquí en el monitor, pues obviamente, desde mi punto de vista, la reacción de la persona, para empezar, el miedo va a ser menor si está informado, y si me enseñas, no por dorarme la píldora, no por convencerme, si me enseñas información real, no lo que me imagine, sino lo que realmente puede suceder, y te doy opciones para tomar esa decisión, pues también sería más fácil poder dominar ese miedo y tomar una decisión más tranquila y enfrentar ese temor. No sé qué opinas, Gerardo. Sí, claro, o sea, es que desde la manera en que nos informan de las cosas, desde la manera en que se maneja la información. De hecho, hay muchos estudios que han comprobado, por ejemplo, que el simple hecho de acudir con el médico que te diga, que te tranquilice y te diga que las cosas van a salir bien, etcétera, quita ya hasta el 50% del dolor, o sea, esa somatización que sucede. Vamos a pasar a otra pregunta que tenemos. Me preguntan, ¿hay miedos que deberíamos de escuchar? O sea, que nos estén protegiendo de algo, pregunta. Todos los miedos te están protegiendo de algo. Todos, todos, todos. Absolutamente todos. Sea esto racional o irracional. El problema es que si eso que te está protegiendo es algo que te esté impidiendo lograr algo que tú quieres hacer. Esa es la verdadera bronca. O sea, pongo el ejemplo de hablar en público. Cuando yo quiero hablar en público llega un miedo. Mi miedo me está diciendo que no lo haga. Me está diciendo que me salga de ahí, que me está diciendo que me vaya corriendo. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues si es una fuente de ingresos mía, si esto contribuye a donde quiero llegar, pues sí lo debo de escuchar, como aquí me preguntan, sí, claro, tengo que escuchar el miedo, por supuesto, pero es, vean esta parte filosófica media fumada que les digo, de salirte de ti y volverte el observador de que hay partículas hormonales en tu cuerpo que se llaman adrenalina. Hay partículas hormonales en tu cuerpo que están diseñadas para huir. Acuérdate que estás genéticamente programada para huir cuando sentimos esta sensación del miedo. Entonces, huir es bueno cuando hay una verdadera situación de peligro. Pero, ¿qué va a pasar cuando no son cosas que realmente son peligrosas? Y, y eso es lo que te está limitando, digamos que
Es la barrera que hay entre tu yo actual y el yo que quieres convertirte. Ese es el verdadero punto interesante a cuestionar cuando hablamos del miedo. Y voy a repetir lo que dije hace 20 minutos. Todos tenemos algo en la mente que sabemos que queremos hacer, empezar, atrevernos a, pero no podemos, porque como tenemos una sustancia diseñada para huir, no te permite hacerlo. Y la única manera, no hay una receta mágica contra el miedo, es entender que tú no te pertenece a ti. Tú no eres el miedo, tú eres el observador del miedo. Sí. ¿Me repetirías, Gerardo, el comentario que te hicieron en redes? Este último ¿El que último? dije, Sí. sí, es que hay miedos, la pregunta es, ¿hay miedos que deberíamos escuchar? Es como Ok. primera pregunta. Sí. Y Es luego que dice, me quedé ciclado en esa parte ajá, y viéndolo desde la parte médica, yo siempre le digo a mis pacientes cuando llegamos a ese punto, es que todos tenemos un semáforo interno. Este semáforo interno me puede decir rojo, amarillo o verde. Y aquí va a depender del temor, ¿no? Verde es todo aquello que no me produce miedo. Y hablando, por ejemplo, en una rehabilitación física, cuando mis pacientes están recuperando, aquello verde es el ejercicio que puedo hacer diariamente, la actividad que yo puedo desenvolver sin ningún problema, sin ningún temor y sin ningún miedo de que me vaya yo a complicar. Pero cuando llega ese amarillo, esa señal de alerta, hay que también ponerle atención. Es bueno tener miedo cuando aprendemos a que este miedo nos puede ayudar a desenvolvernos, a que este miedo nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a enfrentar la situación, porque es un aviso, es una alerta, es algo que va a modelar mi forma en que voy a responder a algo. Entonces, si le aprendo a este miedo, cuando llegue esa alerta, yo puedo reaccionar de manera diferente la siguiente vez o puedo, esta vez, si lo pienso mejor, puedo responder de mejor manera. El miedo me ayuda a mantenerme alerta en el camino cuando voy conduciendo. El miedo me ayuda a no cometer errores durante una cirugía. A veces yo tengo mucho miedo cuando me llega a pasar que empieza a sangrar mi paciente. Pues este miedo, esta señal de alerta, me ayuda cuando yo ya estoy dominándola, cuando yo sé lo que tengo que hacer, cuando me he preparado, porque pues, yo como cirujano de columna me he preparado durante muchos años para poder estar ahí frente al paciente. Y yo creo que lo que nos cambia o lo que nos hace la diferencia de una persona a otra es cómo vamos a responder este miedo. Yo como cirujano, si en ese momento empieza a sangrar mi paciente, por decirlo de alguna manera, no puedo salir corriendo. Mi claro, respuesta debe ser solucionar el problema. Si yo voy conduciendo y se te poncha una llanta, mi respuesta no es soltar el volante. Como ya tengo años conduciendo y sé conducir, es tomar el volante y de manera precavida, con mucho cuidado, poder orillarme para no dañar a otras personas. En mi caso como cirujano, ir y pensarlo dos veces, comprimir esa arteria y después ir a solucionar tranquilamente el problema sin desesperarme. Y eso es lo que yo creo que hará la diferencia. La forma en que enfrentemos ese miedo, la forma en que ayudemos a las personas a que ese miedo no te domine, ¿sí? A que no seas solamente un espectador, que actúes en consecuencia del miedo, no huyendo, no atacando, sino esto que nos hace la diferencia como humanos, pensando bien cómo vas a responder y cómo vas a enfrentar y cómo vas a reaccionar a ese miedo y cómo vas a actuar de manera pensante. correcto. Tenemos varias preguntas, no vamos a contestar todas, obviamente, es por el tiempo, de hecho ya se nos está agotando el tiempo. Hay una aquí muy rápida, hay alguien que pregunta que si hay drogas alucinógenas o algún tipo de medicamento que ayude a inhibir el miedo. Eh, por excelencia el alcohol, pero no quiero que esto lo tomen para, déjame vuelvo alcohólico y borracho para quitar, pero la realidad es que inhibe los factores o los receptores de la adrenalina y noradrenalina, hormonas asociadas con la huida y la pelea. Sin embargo, es un tapón, o sea, no es algo natural, ni siquiera es un medicamento para evitar el miedo, pero mientras estás bajo los efectos, disculpen por el ruido, hay muchos perros ladrando aquí, eh, con todo, es que hay mucha tormenta ahorita, hay mucha tormenta en Monterrey, entonces ahí téngame paciencia con eso.
Y bueno, eso es algo que, bueno, no lo voy a recomendar obviamente, mucho menos delante de un No, médico, claro. pero es algo... Vaya, los medicamentos yo creo que pueden ayudar a que la persona que está en una situación de estrés constante, el medicamento te puede ayudar y eso tiene que ser supervisado por un médico psiquiatra, definitivamente, pero el medicamento puede ayudar a que respondas de manera que tengas menos ansiedad ante una situación, ¿sí? Pero es bien importante que aprendamos a poder hablar el problema, que aprendamos a enfrentar el problema y aunque el medicamento te ayude de una fase aguda, ¿sí? Debe de llegar el momento en que el medicamento lo hagas a un lado, enfrentes la situación. No estoy hablando de que enfrentes al agresor, no estoy hablando de que te expongas en una situación de abuso, pero sí estoy hablando en que enfrentes ese miedo a salir a la calle, que enfrentes ese miedo a ser productivo, a hacer una vida familiar, a hacer una vida lo más normal posible. Y entonces el medicamento puede ayudar en agudo a que enfrente la situación de inicio, pero después de mucha terapia, de mucho trabajo, te podrá ayudar el enfrentarlo y poder salir adelante. Te puedo dar un ejemplo muy simple. Hay gente cuando me ha tocado dar, ya casi no me toca, gracias a Dios, pero cuando me toca decirle a alguien que ha fallecido un familiar, muchas veces es, no le diga a mi mamá, o avísele primero, dígame qué le doy, qué medicamento le doy para que no responda mal, y para que no se ponga mal cuando sepa la noticia. Pues a final de cuentas, que el duelo te lleva o te llega en cualquier pérdida que tú tengas. En el caso de la chica que habla sobre los abusos, hay un duelo porque fuiste dañado, hay una pérdida. Cuando tienes la pérdida de un familiar o cuando estás enfermo y te estás enfrentando a la muerte, hay miedo y hay un duelo. El medicamento te puede ayudar a que estés más tranquilo por algún tiempo, pero a final de cuentas tu duelo tiene un proceso y tienes que enfrentar ese miedo, tienes que enfrentar esa pérdida y racionalizarla y manejarla y hablarla y poder salir adelante de ese miedo para que no te haga el daño que te está haciendo. Entonces, a final de cuentas, los medicamentos ayudan, no drogas alucinógenas, porque ya estaríamos hablando de que alguien se va a ir a un viaje, que no es lo más adecuado cuando tienes un miedo o cuando tienes una pérdida. Pero sí hay medicamentos que pueden ayudar durante la fase aguda, pero a final de cuentas tenemos que aprender a manejar ese miedo y salir adelante. Correcto. Pues el tiempo se nos pasó volando Así es, muy, muy, muy rápido. muy rápido. La idea es poder estar haciendo esto con mayor frecuencia. Les prometo que cada vez va a mejorar mucho más, tanto la calidad del video, del sonido. Y estoy aprendiéndole a todo esto. Irónicamente, es venciendo un miedo también para mí hacer esto por la resistencia que tengo a toda esta parte de la tecnología, de las redes, pero la resistencia, como les digo, no me pertenece, la siente el cuerpo. Esa es una clave. Quiero aprovechar estos últimos minutos para hacer algunos anuncios publicitarios, como siempre digo, los avisos parroquiales. Para las personas que nos están viendo desde el lado de gente que conoce a Miguel Santana, que es la primera vez que me oyen, pues me pueden buscar en redes sociales como Gerardo Casasus, en Facebook, en Instagram y YouTube, donde normalmente trato de subir muchos videos, trato de por lo menos unos 2 por semana, diferentes temas de las emociones como una manera de contribuir. Para la gente que me sigue, a mí, que está viendo por primera vez al doctor Santana, ahí vienen muchos consejos médicos en sus redes, vienen muchos cosas relacionadas con la salud que se me hacen sumamente interesantes, importantes. ¿Cuáles son tus redes? Si las puedes compartir, Miguel. Claro que sí, Gerardo, muchas gracias. Bueno, yo soy, les repito, soy Miguel Ángel Santana, soy médico cirujano, egresado de la Autónoma de Nuevo León, con mucho gusto, mucho orgullo. Después hice traumatología, ortopedia y cirugía de columna. Y bueno, radico aquí en Tampico, Tamaulipas, y nos dedicamos a cirugía de columna, traumatología y ortopedia. Y pues es muy fácil, clínica de la columna Doctor Santana, súper fácil de encontrar. Póngale en Google Doctor Santana Tampico, Doctor Santana Columna, y les va a llegar muchísima información. También tenemos ya algunos años dedicándonos más que a dar publicidad en redes sociales,
Yo creo que ese no es el objetivo, es aprovecharlas para difundir información, para decirles cómo ayudarles a estar mejor en sus problemas de columna y sea cual sea el médico al final con el que ustedes se traten, pues que puedan llegar mejor informados, que eso creo yo y estoy convencido y casi podría decir que es mi religión, el hecho de que estén bien informados respecto a la salud para que tomen mejor sus decisiones. Y bueno, agradeciéndote, Gerardo, que por fin tuvimos esta oportunidad y que no sea la última. Yo creo que es la No, primera de gracias a ti muchas por, y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? sí, gracias a ti porque ya, por fin, bueno, lo logramos, ya tener una transmisión en conjunto, vamos a estar haciendo varias. Para la gente que nos está viendo, y si me pueden ayudar a cooperar en correr un poco la voz, esto lo voy a estar haciendo todos los viernes con diferentes temas. Normalmente me voy a enfocar un poco más en cuestiones infantiles, que es algo que he estado manejando últimamente. El próximo viernes voy a hablar de la tecnología, los videojuegos, por ejemplo, tabletas, redes sociales. ¿Qué pasa en el cerebro de los niños cuando hacen eso, cuando juegan eso, cuando es correcto como papá permitirlo, no permitirlo, hasta dónde nos va a acompañar Laura Restrepo de Colombia para este tema? Y en 2 viernes vamos a volver a tocar el tema del miedo, pero para los niños y adolescentes específicamente. ¿Cómo es qué se puede hacer como papá cuando el hijo está teniendo mucho miedo? O si yo le puedo transmitir a los niños miedo. Y así vamos a estar haciendo diferentes temas todos los viernes. Esperemos que Miguel vuelva a estar en alguno de estos viernes. Claro, Y cuando bueno. hables de fracturas, cuando hables de miedo a ser atropellado, cosas por el estilo, con todo gusto, Bueno, Gerardo. dudo que alguna vez mi tema vaya a ser columnas porque no sé ni qué voy a decir. No, Pero no, podemos hacerlo en cualquier momento. Y bueno, este es el inicio de muchas más conferencias. Y bueno, fue un placer estar aquí con ustedes. Espero que les haya servido de algo, que es el punto contribuir. Y ténganme paciencia, cada viernes va a ser mejor, lo prometo. un fuerte abrazo, Gerardo, a ti y a todos por allá en Monterrey. Claro que sí. Entonces nos despedimos, nos vemos el próximo viernes, 5 de la tarde va a ser el próximo viernes. Entonces nos despedimos. Muchas gracias por todo. Pronto, gracias. Nos vemos.